Muy buenos días, perdón, muy buenas tardes ya, a todos nuestros auditores que sábado a sábado nos han seguido, eh, se han informado, han tomado nuestras opiniones para la discusión, para el debate. Un solo magisterio, que lo que pretende es una tribuna para los trabajadores, para el ámbito laboral, ¿no? Uno de los sectores más golpeados por el modelo económico en este país, ¿ya? No alcanzan a veces los recursos para llegar a fin de mes. Entonces, aquí vienen dirigentes de base, dirigentes nacionales, especialistas en los temas laborales, o sea, todo lo que está relacionado con el mundo del trabajo. ¿Y qué está pasando en este minuto? ¿Ya? En este punto de inflexión, esta coyuntura especial que tiene el país, en que ya los distintos sectores se están sacando la máscara y estos días apareció una declaración claramente donde el Chile Vamos, que está RN, está la UDI y otros sectores, han dicho que ellos van a trabajar por el rechazo, que, que se van a jugar por el rechazo. También usan argumentos, tienen argumentos como por ejemplo que vendía el caos, que la actual constitución genera orden. Incluso señalan que esto no le preocupa mucho a la gente, no es tarea del momento. Eh, una serie de planteamientos, de postulados y de argumentos que están entregando en contra de esto, incluso deslegitimando a la propia Convención Constitucional, lo cual es tremendamente injusto porque recuerden que la Convención Constitucional fue electa democráticamente, ¿ya? Tiene ese respaldo. Fue la ciudadanía la que votó, hubo una elección especial. No fueron 6 o 7 personas en un claustro que elaboraron la constitución política. Ahora, eh, nosotros siempre, yo me recuerdo los años 80 que empezamos a trabajar, uno escuchaba a nivel de los trabajadores que es importante la constitución, que nosotros podíamos avanzar en reajuste, lograr algún bono, algún convenio, pero que nuestra condición de miseria como trabajador iba a continuar. E iba a continuar mientras permaneciera la constitución de Pinochet. Entonces, esta es una bandera que viene de muy atrás y muy sentida por el mundo del trabajo y tiene muchas consecuencias, no, no es solo un tema del momento o de cambio superfluo. Por ejemplo, un parlamentario estos días contraargumentando, un parlamentario de la desconcertación, decía que desde que se creó la Constitución del año 80 se han venido haciendo reformas en el camino, ¿ya? Y que por lo tanto esta es una reforma más. ¿Por qué se armaba tanto escándalo? En otras palabras, lo que quería expresar, ¿ya? Y a todos los colocaban en categoría de reformadores y de mejorar las cosas, se trata de mejorar. Entonces, esa visión es totalmente equivocada porque cuando Lagos declaró la Constitución reformada, en realidad fueron toques, fueron mero maquillaje. E incluso en algunos puntos en la Constitución se avanzó más que en el periodo de Pinochet. Yo recuerdo muy bien lo que era el copago para los escolares, donde en tiempo, estaba la ley, pero Pinochet no la aplicó, no se acercó porque habría tenido una oposición tremenda. Sin embargo, en el gobierno de Ricardo Lago, que estaba Arrate como ministro de Educación, sí impulsaban el copago. Entonces estaba una parte que daba el Estado y la otra parte que ponía el apoderado.
doble negocio. O sea, en el fondo hicieron más lucrativa el negocio, transformaron la educación en una cuestión más lucrativa. Entonces, por eso es que lo que está en juego acá, y al leer una de las conclusiones de toda esta convención, se ve de que estamos ante un momento muy importante en que está la posibilidad de cambiar las cosas, hay que cambiarlas, pero para eso tenemos que estar muy atentos y todos los sectores democráticos unir fuerza para defender esta nueva constitución. A modo de introducción, Gloria Jara. Hola, buenas tardes a todos y todas. Qué rico poder conectarnos en estos programas de el magisterio, ¿no? Podemos comentar lo que está ocurriendo y claramente en esta última semana, además de que el Partido de los Trabajadores y Trabajadoras, el Partido Comunista, cumple sus 110 años en un acto muy significativo en el Teatro Caupolicán, con la presencia de connotados representantes de otros partidos políticos, de embajadas y sobre todo de organizaciones sociales y sindicales. Se pudo celebrar muy bien acompañado este aniversario 110 de nuestro partido. Pero quiero continuar en la línea de lo que mencionaba el compañero Jaime, en torno a lo que está ocurriendo con la convención y con la proyección de nuestra nueva constitución. Yo creo que hay que recordar lo que significó la constitución de 1925 hasta 1980. Fue una constitución que mantuvo el sistema democrático, que finalmente fue quebrado en el año 73 por el golpe de Estado, y que sin embargo permitió en su periodo de vigencia una forma de desarrollo para este país que, claro, faltaba avanzar más, y por eso llegamos al gobierno de Salvador Allende el año 70, como todo un proceso de desarrollo político de nuestro país y sobre todo de las organizaciones sindicales. Llegamos al año 70 con un gobierno popular, pero era parte de lo que permitía, ¿no es cierto?, esta constitución de 1925 que estaba vigente. Esta constitución permitió que el Estado pudiera desarrollar importantes empresas para resolver todo lo que significaba materias de disponibilidad de servicios básicos para la población. En esa época, el agua, la distribución del agua, la electricidad, el gas, las compañías productoras de acero, la agricultura, etcétera, habían una serie de instituciones estatales, empresas estatales, que eran administradas por el Estado y que proveían en valores muy ajustados al precio real, al precio base, las tarifas para la gente. Toda esa forma de país, esa forma de desarrollo, en donde la producción que se hacía de petróleo, la distribución de la producción nacional era también administrada por el país, por el Estado, permitía llevar a mejores niveles de vida de la población. A la fecha, lo que sabemos es que la actual constitución de la dictadura, vigente en su más puro sentido, que fue la privatización de todo, de todos los aspectos de nuestra vida, hoy día no solo nos tiene endeudados a cada una de las familias chilenas, no solo nos tiene comprometido los recursos y el estudio de nuestros jóvenes cuando entran a la educación superior,
ingresan ya con una deuda que van a tener que pagar una vez que salgan, como es el CAE, que todavía está vigente. Tenemos que, para tener una educación que se supone un poco mejor, un poco más integral, las familias tienen que pagar, etc. Ese tipo de sistema en que no somos dueños de nada en nuestro país, siendo un país que se debe declarar soberano de su territorio, de sus recursos y de sus capacidades también, está absolutamente negado con la Constitución del 80. Creo que la percepción de lo que implica un país distinto no es solo el que vamos a construir a partir de una nueva constitución, sino también es el rescate del país que tuvimos en desarrollo hasta el año 73 con el golpe de Estado, en donde venía toda una ola de transformaciones para hacer una vida más justa para los más desposeídos. Yo creo que esos aspectos de la nueva Constitución los debemos tener presentes. No es solo un nuevo país, sino que también el rescate de los valores y los derechos que alguna vez tuvimos. Muy bien. Se me había olvidado presentar a Gloria Jara, un lapsus, ¿ya? Y decir que ella es dirigente de Andime, de los funcionarios del Ministerio de Educación de nivel nacional, y además recientemente en las elecciones de ANEF fue electa ya en una lista y va a continuar como dirigente nacional de la ANEF. No sé en qué cargo, pero va a ser dirigente nacional, es dirigente nacional de ANEF. Así que presentada, Gloria. Disculpa. René, amigo. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes para ti, a nuestros auditores, y un saludo especial a Gloria. Un gusto tenerte en nuestro programa. Felicitaciones por tu reelección como dirigente nacional de la ANEF. Creo que hay varias cosas generales muy interesantes durante esta semana. Yo quisiera destacar el viaje del presidente Gabriel Boric. Y creo que, como muchos chilenos, nos inundó una sensación de alivio con el viaje del presidente Boric, en el sentido de que no diría ninguna torpeza, como habitualmente ocurría cada vez que realizaba una gira Piñera, ¿no? Uno estaba en ascuas. ¿Qué tontera irá a decir esta vez? Y la gira del presidente Boric nos dio una tremenda certeza, ¿no?, de que era la gira de un joven estadista. Esta gira por Canadá y Estados Unidos incluye también su presencia en la Cumbre de las Américas. Quiero decir que el lunes, recién iniciada la gira, en un gesto que me parece no solo formal, sino que de corazón, el presidente Boric se reúne en Canadá, bueno, con el primer ministro, pero se reúne con Carmen Gloria Quintana, la joven chilena que fue quemada durante la dictadura de Augusto Pinochet junto con Rodrigo Rojas, quien murió. En la declaración que hace el presidente Boric respecto de la Cumbre de las Américas, él señala que la exclusión, a propósito de dejar fuera un sector importante de países, no es el camino. Y que históricamente no ha dado resultado. Nosotros, dice el presidente Boric, creemos que esto es un error. Me parece importante esa declaración porque se suma a la actitud y a las opiniones que han tenido otros gobernantes de nuestro continente. El presidente Boric se reúne además con empresarios de Estados Unidos y deja claramente planteado al menos 5 aspectos, ¿no? El primero, comunicar los grandes lineamientos del plan económico,
con énfasis relevante para la inversión extranjera. Segundo, transmitir que nuestro país ofrece certeza jurídica y un marco institucional robusto, aún en tiempos de cambio, haciendo alusión a la Constitución que viene. Tercero, promover las oportunidades de inversión en sectores emergentes en Chile, como energías limpias e industria digital. Cuarto, dialogar con empresas con proyectos cercanos a su fase de materialización. Y quinto, me parece muy importante, también dialogar con empresas que hoy día no tienen presencia en Chile, pero que tienen un tremendo potencial de inversión. Y como nuestro gobierno se abre, creo yo, de una muy buena manera hacia el exterior, seguramente la próxima semana podremos comentar el viaje de la delegación chilena a la OIT y la presencia allí de la ministra del Trabajo. Y por último, una palabra respecto de el acto del día domingo en el Teatro Caupolicán. Yo quiero destacar ahí la carta que hace llegar el presidente Boric, en donde señala la vocación de trabajo colectivo que desde sus inicios ha tenido el Partido Comunista, y él señala que es motivo de una tremenda satisfacción y confianza saber que marchamos juntos en esta tremenda tarea. Creo que esos aspectos de lo general son relevantes durante esta semana. Bien, con esta reflexión entonces, esta visión panorámica que tratamos siempre de dar en nuestro programa, hacemos un alto y volvemos de inmediato. Sí. Pero René, ¿tú ibas a decir algo, no? Adelante, Jaime, ¿Yo? nos vamos con el segundo bloque. Ya. Adelante. Bien, retomamos nuestra conversación. Estábamos, recuerden, con Gloria Jara, quien es recientemente electa dirigente nacional de la ANEF, una organización muy influyente, importante en el mundo de servicio y a nivel sindical. Tenemos varias organizaciones en esa línea y que tienen un rico quehacer. Estamos hablando del propio Colegio de Profesores, de ACEMUSH, de los que son asistentes de la salud, de la educación, etc. Pero esta es la más importante. Ahora, hay muchas cosas que se desconocen de esta elección. Quién queda como presidente, cuánta gente votó, el universo, cuántas listas fueron en competencia, cómo fue el proceso, transparente, no, tuvo muchas pifias. Todo eso nos da una visión de cómo fue esta elección y sería importante conocerlo, ¿ya? El nombre del futuro presidente, etcétera, etcétera. Entonces, para eso, ofrecemos la palabra a Gloria para que nos dé esa panorámica y además poder al final agregar en cuanto a las principales demandas en este minuto de la ANEF. Gloria. Gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, hay hartas aristas de las cuales podemos analizar esta elección de la ANEF que se realizó hace ya más de una semana, el 23 y 24 de mayo. En esta oportunidad debieron participar, o el padrón estaba constituido aproximadamente por 78.000, estaba buscando datos duros aquí, estaba constituido por 78.000 trabajadores y trabajadoras de las asociaciones base. Sin embargo, la participación estuvo bastante
baja en cuanto al universo que teníamos disponible. Tuvimos una participación del 28,88%. Eso implica que son 18.360 votos respecto al padrón que estaba constituido por 63.584 votantes. Cada votante podía marcar en su papeleta, podía aparecer 3 papeletas de voto. Cada opción, cada ingreso, digamos, a la plataforma de voting, que fue la empresa que hizo la votación. Si el votante o la votante está en una comuna de alguna región del país que no sea la metropolitana, entonces podía votar por un dirigente provincial, un dirigente regional y un dirigente nacional, ¿no? En la metropolitana, donde se acumula una buena cantidad de votos, se votaba solamente por el directorio nacional, por lo tanto era solo un voto, es decir, una papeleta que iba a llenar virtualmente. Eso implicaba que se marcan por el nacional 13 preferencias. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que las 4 listas en competencia obtuvieron votación suficiente para los siguientes resultados, considerando que se aplica el método por cifra repartidora, en donde eso distribuyó que la lista A, que es la lista nuestra en la que nosotros levantamos y participamos, que era la lista Volvamos a Andar, obtuvo la representación de 7 dirigentes. La lista B, que es la lista que acumuló la mayor cantidad de votos, obtiene 10 dirigentes de su lista en el próximo directorio. Allá llevamos entonces 17, y las 2 listas restantes, cada una de ellas obtuvo 3 dirigentes elegidos para el directorio nacional. Es decir, tenemos lista A 7, lista B 10, lista C 3, lista D 3. Y con eso se conforma el directorio nacional. El directorio nacional de la ANEF los estatutos establecen que la lista más votada con el dirigente más votado determina quién es el presidente o presidenta, y en este caso se mantiene el presidente vigente o el presidente que tuvimos en el último periodo, que es José Pérez de Bell. Esto efectivamente fue un proceso eleccionario con mucho ripio, producto de que nosotros como asociación, como confederación, perdimos nuestra vigencia legal en la Dirección del Trabajo el día 12 de diciembre del 2021. De allí hacia adelante tuvimos solo la legitimidad que nos dio la Asamblea para mantenernos en el Directorio Nacional hasta el 30 de abril, porque fue el plazo que estableció la Asamblea Nacional para realizar nuevas elecciones, y finalmente porque no se tuvieron los trabajos en forma oportuna, la constitución de la Comisión Electoral y todo el trabajo que significa preparar una elección de esta envergadura, se tuvo que correr al 23 y 24 de mayo. Fue así como nosotros, entre los ripios que consideramos, pensamos que fue necesario la validación de este proceso y este movimiento de fechas. Hubiese sido validado por un consejo de presidentes y delegados, que es la Asamblea Soberana alternativa y que establece los estatutos para determinar y establecer
cambios de lo que ya teníamos resuelto en asamblea anterior, que era al 30 de abril, como decía, y luego si esto se corrió al 23-24 de mayo, debería haber contado con el respaldo y a lo menos el conocimiento más detallado por parte de la asamblea, que son los directorios nacionales de las asociaciones base que componen la ANEF. Eso como parte más gruesa, digamos, de los problemas que hubo. Finalmente la propia elección, incluso en la papeleta de voto, hubo problemas con nombres que fueron borrados en algunas listas, con nombres incluso para el directorio nacional que fueron cambiados. O sea, hubo una compañera que no tengo aquí la cifra de votos que obtuvo, pero que sin embargo fue a propósito de lo que conocían todos sus socios y socias de su nombre o de su ubicación en la lista, porque apareció con un nombre absolutamente cambiado en la papeleta, cuestión que no se pudo cambiar. También tenemos situaciones por ahí, un padrón que fue completado el segundo día de la elección, el día 24, el padrón hasta el día, las horas anteriores no estaba completo, faltaban por lo menos el 80% de los socios y socias que podrían votar, apareció a última hora y se modificó. Tenemos un padrón que apareció a las 4 de la tarde de una de las asociaciones base, por error, entendemos, de la Comisión Electoral. Bueno, ustedes comprenderán lo que implica para un servicio completo decir que pueden votar a las 4 de la tarde del segundo día de votación, etcétera. Hay muchas cosas aún por aclarar. Y por último, contarles que en el comunicado número 20 del CEN, que aparece el día 2 de junio, viene también con otros errores que a nosotros nos parece que es necesario establecer con un documento más. Y yo diría que uno de los errores fundamentales de este comunicado es que dice que se dan a conocer estos resultados habiendo resuelto todas las reclamaciones recibidas en el periodo, cuestión que no es así porque nosotros tuvimos reclamaciones y tuvimos presentaciones al CEN, por lo menos 4 o 5, y ninguna de ellas fue respondida, ninguna. Eso es una materia de ese comunicado. Hay diferencia también en cifras de votación obtenida, que son diferentes a las que entregó eVoting como resultado de la elección. Hay por allí problemas con cifras repartidoras en regiones, etc. Pero todos esos detalles nosotros los haremos presente como corresponde y como lo hemos hecho formalmente en situaciones anteriores. Perfecto. Un detalle quiero decir que no es menor a propósito de la participación. Cuando nosotros insistimos en que es necesario activar las redes, que es necesario hacer conciencia de lo importante que es votar, nosotros en nuestras cuentas, y esto es para que tomemos mucha conciencia de lo que ocurrió, mucha conciencia, en nuestras cuentas con 60 votos más, que hubiesen, 60 personas más que hubiesen votado en nuestra lista, tendríamos 8 de nuestros candidatos dentro del directorio. O sea, por 60 votos que faltaron, no tenemos la 8ª persona de esta lista A, la lista Volvamos a Andar, esa lista que se propone no solo en el programa, sino de aquí para adelante, restablecer la fortaleza de la ANEF, la presencia de la ANEF en el ámbito nacional, la incidencia de nuestra confederación en las definiciones y las decisiones del periodo, y también establecer una forma de o sea, no una forma, sino recuperar la negociación en temas urgentes que hoy día están abandonadas hace una buena cantidad de meses porque no está funcionando
el Directorio Nacional de la ANEF, solo lo que tenemos son reuniones por aquí y por allá, pero en definitiva no hay un funcionamiento normal o un funcionamiento adecuado y necesario de nuestra confederación, en la cual tenemos tantas urgencias que resolver. Esos 60 votos hoy día marcan diferencia, tanto es así que aún a 23, a casi 15 días de realizadas las elecciones, aún no se atisba conformación de este directorio para comenzar a trabajar y poder llegar a acuerdos que obviamente los acuerdos deberían ser, o la distribución de cargos debería ser en consonancia con la voz de las bases. La voz de las bases ordenó una votación, por lo tanto ordena una representación, y esa votación de base debería verse reflejada en la distribución de los cargos que tenemos en el Directorio Nacional de la ANEF. No sé si hay alguna... Muy bien, excelente. Una buena visión de todo el panorama. René, ¿tenemos todavía No, tiempo? y ya el tiempo, ¿No? en el próximo bloque yo voy a hacer alguna mención respecto de la elección de la ANEF. Ya. Entonces partimos contigo en la próxima y yo termino al final. Bien, estimados auditores, hacemos un nuevo alto y volvemos enseguida. Fuimos. Bueno, acá estamos de vuelta en nuestro programa, Un Solo Magisterio, un programa del mundo laboral, y también en la última parte de esta reunión, y que además este tipo de eventos se están haciendo en todo el país. Hay mucha discusión, conversación a nivel de las juntas de vecinos, de todos los sectores. Entonces, queremos mirar hacia adelante, qué va a pasar con las elecciones, ¿ya? Porque ya la campaña empezó a todo ritmo, como se dice, y hay que observarla y participar. René, amigo, te quedó con la bala pasada en la sesión anterior. Dale. Sí, gracias, Jaime. Mira, a propósito de este importante sector de los trabajadores chilenos, que son quienes laboran en el aparato estatal, la noche del día miércoles me tocó presenciar una nueva sesión de la Escuela Nacional Sindical Trabajo Decente y Desarrollo Nacional, que desarrolla la Comisión Nacional Sindical junto con la Comisión Nacional de Educación del Partido Comunista. Y yo invito a quienes no tuvieron la posibilidad de participar que puedan verlo, ese programa, porque la exposición que allí se hizo fue muy clara respecto de la historia de los trabajadores del sector público y sus principales demandas. Ahora, respecto de la situación de elección de la ANEF, yo quisiera decir que, pese a las irregularidades que mencionaba Gloria y otras tantas que pudimos conocer durante el desarrollo del proceso, hubo un leve incremento de la votación respecto de la elección anterior. Y quedó, como bien decía Gloria, una cantidad muy grande de trabajadores que no pudieron votar. Es decir, creo que esta elección marca un quiebre respecto de la participación de los trabajadores en los procesos eleccionarios. Creo que eso es muy destacado. Ahora bien, en general, las fuerzas políticas representadas en la anterior directiva de la ANEF respecto de esta no varía sustancialmente. Más o menos se mantienen las mismas expresiones políticas. Y creo que hay que observar un fenómeno, y es que al menos dos fuerzas políticas que históricamente tuvieron mucha fuerza en la ANEF y que la dirigieron durante largos años, tienden prácticamente a desaparecer.
Me refiero a la Democracia Cristiana y al Partido Radical. Y en esta ocasión hay una cierta, yo no creo que sea despolitización, sino que una cierta distancia que toman algunos dirigentes y bases respecto de conglomerados políticos a los cuales habían adscrito durante largos años. Por ejemplo, tanto en la lista que triunfó como en la lista A, van dirigentes del Partido Socialista y conocidos históricamente como militantes del Partido Socialista. Y esto yo creo que es un fenómeno al cual hay que poner atención porque refleja un cambio y una situación distinta respecto de lo que conocimos durante años como listas altamente politizadas, que el partido A, el partido B, el partido C llevaban a todos los suyos en sus listas. Y hoy día esto tiende a desdibujarse en la ANEF, y no solo durante esta elección, sino que es un fenómeno que se venía produciendo desde elecciones anteriores. Creo que es importante señalar que la lista A, si bien mantuvo los 7 dirigentes que tenía, elevó la cantidad de dirigentes en regiones. Creo que ese es un fenómeno que también tenemos que observar. Ahora, ¿querrá decir esto de la mantención de las fuerzas políticas a nivel nacional que nada cambió en la ANEF o que nada va a cambiar? Creo que no, creo que es una situación que debemos plantear. Y por último, a propósito de que habitualmente en este tercer bloque nos referimos a lo que viene, yo quisiera decir, tomando las palabras de ustedes en los bloques anteriores, que la derecha se cuadró con el rechazo. ¿Alguien podría sorprenderse de esto? No, es obvio que no. A mí me dio mucha risa no ver una conferencia de prensa donde estaban los principales dirigentes de la derecha, de Renovación Nacional, de la UDI y de Bópoli, dando a conocer la noticia de que ellos van a rechazar. Es decir, no, si ellos trabajaron por el rechazo desde el primer día. Constanza Fube, que es convencional de la derecha, señala que esto es un mamarracho. Pero si ella fue parte de esto, yo creo que los que hicieron de mamarracho ahí fueron justamente los sectores de la derecha. Ahora bien, creo que hay que saber diferenciar lo sustancial de lo de fondo respecto de este discurso de que la constitución pinochetista se ha venido modificando. Sí, se ha venido modificando, claro, eso es así. Se modificó desde el primer día, la modificó el propio Pinochet. Pero fueron maquillajes, fueron cambios que nada alteraron la esencia. Y hoy día se cambia el corazón, los pulmones y los riñones de la constitución pinochetista. Creo que lo más importante es que se termina con esto del Estado subsidiario y pasamos a tener un Estado caracterizado de un modo absolutamente distinto. Y eso es lo que nos tiene que mover a reforzar la campaña por aprobar esta nueva constitución. Bueno, en los sistemas electorales de los últimos tiempos, los gremios ha ido cambiando y ha tenido sus consecuencias. Yo he sido dirigente por muchos años y he vivido todo el proceso, desde los años 80 para adelante, antes incluso. Y el sistema de la cifra repartidora indicaba cuántos electos tenía cada lista y entremezclando. ¿Ya? Siempre la lista más votada, con el dirigente más votada era el presidente, después el segundo ya no era de esa lista, sino que era de la otra, era el secretario, y así iba combinando y determinadas directivas realmente representativas, democráticas, donde había mayoría, minoría, sectores activos, pero eso ha ido cambiando. ¿Ya? De hecho, en el Colegio de Profesores, la votación es por lista, pero después
se ordenan los cargos por mayoría individuales, ¿ya? Entonces, ya no es una votación por una idea, por una visión, por una política, sino que es una votación por persona, lo cual le cambia también la cualidad a la organización. Los centros de estudiantes pasaba algo parecido, ¿ya? El colegio de profesores, etcétera, más la despolitización, y esto tiene que ver con la democracia sindical y la autonomía. Y yo menciono esto porque existe aquí una campaña en contra de los trabajadores de atacarlos por dentro. Por ejemplo, la democracia sindical, que además lleva a la autonomía. Un tema se discute en la asamblea, se vota, se esgrimen los argumentos y después mayoría manda. Y eso es lo que se le expone a las autoridades. Sin embargo, acá, y así lo hacíamos siempre, sin embargo, acá colocaron que nosotros recibíamos órdenes de partido y que esas eran las que le íbamos a exponer a la autoridad. Lo cual es una cuestión tremendamente injusta y la historia lo va a demostrar. Porque la verdadera autonomía es esa. Ya, yo no sé cuál es el concepto de autonomía que ellos tienen. Y digo esto porque están llevando las elecciones en ese sentido y de ahí la importancia de la nueva constitución que establezca mecanismos realmente democráticos, que respete los derechos de los trabajadores y que permite que los trabajadores se den sus propias organizaciones, que no se les imponga desde arriba, ¿ya? De eso, la importancia de lo que viene por el votar por el apruebo. Le dejamos las últimas palabras a la compañera Gloria. ¿Tiene tiempo todavía? Para que se despida y diga alguna idea. Está muteada, Gloria. Ahí sí. Ya. Bueno, terminar agradeciendo el espacio de poder contarles un poquito más de detalles de lo que ha sido y las elecciones de la ANEF. Decirles que tenemos que mantenernos alerta de cómo vamos a seguir, que la lista nuestra Volvamos a Andar mantiene vigente su programa que propuso a los votantes de la ANEF, a las y los votantes de la ANEF. Ese programa está más vivo que nunca y me parece muy desafiante la pregunta que hace el compañero René. ¿Acaso, y a pesar del resultado de la elección ANEF, significa que nada cambiará en la ANEF? Yo creo que ese es un tremendo desafío que tenemos por delante. Hay mucho por hacer y esperamos estar aportando con lo mejor de cada uno de nosotros, con entusiasmo, con convicción y sobre todo también con la participación, la mejor, la más activa participación de las asociaciones bases, de sus dirigentes, con sus ideas, con sus propuestas, con sus inquietudes, y pensamos ser parte de todo ese movimiento de participación para un nuevo Chile. Eso, muchas gracias. Muy bien. Con estas palabras estamos terminando nuestro programa. Agradecer a Gloria la disposición, la actitud para estar en nuestro programa, explicar todas estas cosas y por la disposición. Y deseamos suerte en este nuevo periodo, que realmente, si ahora para la lista A no fue posible ganar, en la próxima sí, porque han demostrado bastante coherencia en su política y también la realidad nos está dando la razón, ¿ya? Y que gane el apruebo. El apruebo es clave, nueva constitución es clave. Eso los trabajadores lo sentimos más que nunca. De tal forma que con un llamado a votar por el apruebo y apoyar a la Convención Constitucional, damos término a este programa y un saludo a Gloria y un saludo a René en esta ocasión. Muy buenas tardes, estimados. Gracias, buenas tardes.